Factor 4 Noticias. El acontecer diario lo encuentras en Factor 4 Noticias. Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Factor... Martes 28 de febrero del año 2023, es un gusto estar con todos ustedes, una emisión más de este espacio informativo de Factor 4 Noticias. Muchas gracias a todas las personas que ya se vienen conectando, que ya nos están sintonizando a través de este streaming aquí en Facebook. Les mandamos un cordial saludo en nombre de todo el staff y de su servidor. Le damos la más cordial bienvenida a estos 30 minutos de información a nivel internacional, nacional y por supuesto local aquí en el estado de Morelos. Así que empezamos con esta primera información de noticias internacionales. Internacionales. Esta es la información internacional en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y empezamos con esta información donde el Parlamento finlandés votó este martes la adhesión de Finlandia a la OTAN. Suecia también ha solicitado su adhesión mediante un proceso acelerado, pero ambos candidatos dependen de esta aprobación de Turquía y Hungría. El Parlamento finlandés vota este martes la adhesión de Finlandia a la OTAN. Suecia también ha solicitado su adhesión mediante un proceso acelerado, pero ambos candidatos dependen de la aprobación de Turquía y Hungría. Sanna Marin, la primera ministra finlandesa, acompañada por Jens Stoltenberg, dijo que el retraso mina la OTAN. Hubiéramos deseado ser ya miembros de la OTAN. Finlandia y Suecia cumplen todos los criterios, como se ha dicho, y seguimos esperando. Y por supuesto, esto pone en peligro la política de puertas abiertas de la OTAN. Además, tiene que ver con la credibilidad de la OTAN porque cumplimos todos los criterios. Sanna Marin, primera ministra de Finlandia. Respecto al apoyo que la OTAN presta actualmente a Ucrania, Stoltenberg afirmó que en última instancia concluirá con la plena adhesión a la alianza. Los aliados de la OTAN han acordado que Ucrania se convierta en miembro de nuestra alianza, pero al mismo tiempo se trata de una perspectiva a largo plazo. De lo que se trata ahora es de garantizar que Ucrania prevalezca como nación soberana e independiente y por tanto tenemos que apoyar a Ucrania. Turquía exige que ambos países tomen medidas enérgicas contra los supuestos grupos militantes kurdos en sus territorios. Hungría aprobó las solicitudes en un principio, pero dice que la ratificación llevará algún tiempo. Y un saludo que molesta en el Kremlin. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, fue recibido por el presidente de Kazajistán tras su llegada a Astana. Un saludo que molesta en el Kremlin. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, fue recibido por el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, tras su llegada a Astana, donde también se reunirá con los presidentes de Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán. Tokayev agradeció a Blinken su apoyo a la independencia, la integridad territorial y la soberanía de su país, mientras que Blinken destacó la fortaleza de la relación entre Kazajistán y Estados Unidos. Pero el jefe de la diplomacia estadounidense no solo desea una cooperación más estrecha con esta antigua república soviética que se negó a apoyar la guerra de Ucrania y busca mantener buenas relaciones con Occidente y China, al tiempo que intenta distanciarse de Rusia. En el punto de mira de Blinken están todas las exrepúblicas soviéticas de Asia Central que tome su primer futuras víctimas del expansionismo ruso. En su agenda figura una reunión en Astana con los ministros de Exteriores de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Bien, por otra parte, la euforia se apodera del primer ministro británico Rishi Sunak tras renegociar con la Unión Europea el polémico protocolo norirlandés del Brexit. La euforia se apodera del primer ministro británico Rishi Sunak tras renegociar con la Unión Europea el polémico protocolo norirlandés del Brexit. Sunak asegura que restaura y salvaguarda la soberanía de la provincia, principal queja de sus detractores. Estoy encantado de que ayer lográramos un avance decisivo en nuestras negociaciones con la Unión Europea. Alcanzáramos un acuerdo, el nuevo acuerdo de Windsor, que creo que es un paso extraordinariamente positivo para Irlanda del Norte y representa, como dijo la propia presidenta europea, un momento histórico para que avancemos y resolvamos algunas de las dificultades del pasado. Habrá que esperar para saber si algo o alguien le quita la ilusión al jefe de gobierno británico.
Los unionistas aún no han secundado el nuevo protocolo que, como pedían, levanta los controles aduaneros sobre la mayoría de los productos que llegan a Irlanda del Norte desde otras partes del Reino Unido. Además, deja en manos del Parlamento autónomo la posibilidad de frenar la aplicación de la legislación europea a determinados productos. Si los unionistas y el ala más dura de los conservadores da su visto bueno, se podrá reanudar el autogobierno compartido y las relaciones entre Londres y Bruselas se habrán liberado de uno de sus mayores obstáculos. Y bien, por otra parte, Volodymyr Zelensky reconoce que la situación en Bakhmut se está volviendo muy difícil. Las fuerzas rusas están destruyendo sistemáticamente todo lo que sirve a las tropas ucranianas para proteger sus posiciones. El presidente ucraniano reconoce que la situación en Bakhmut se está volviendo muy difícil. Volodymyr Zelensky dice que las fuerzas rusas están destruyendo sistemáticamente todo lo que sirve a las tropas ucranianas para proteger sus posiciones. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, el ejército ruso está utilizando en la ciudad ucraniana prácticas de asalto frontal con un alto grado de desgaste como las utilizadas antes por el grupo Wagner. Yuri es uno de los soldados ucranianos que aguantan las embestidas rusas. No pueden atacar en grupos más grandes como en Soledar, donde había grupos de hasta 50 soldados. Normalmente atacan en formaciones de 10. Son tropas regulares que evacúan a sus muertos y heridos. Eso les preocupa, contó. La Secretaría del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha visitado Kiev, donde ha reunido con Zelensky y ha anunciado que Washington va a transferir casi 1.000 millones de euros adicionales de ayuda a Ucrania. En el último año, Estados Unidos ha proporcionado a Kiev ayuda por valor de casi 50.000 millones. Días después de la adopción por la abrumadora mayoría de una resolución en la Asamblea General de la ONU que exigía la retirada de las tropas rusas, la cuestión vuelve a estar sobre la mesa en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que comenzó este lunes en Ginebra. La ministra de Exteriores francesa, Catherine Colonna, acusó a Moscú de violar el derecho internacional humanitario. Rusia enviará a la reunión a su viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, que tomará la palabra el próximo jueves en un ambiente que se prevé eléctrico. Así esta información de lo que está pasando en Ucrania, bueno, estas palabras de Volodymyr Zelensky. Y hasta aquí esta sección de noticias internacionales, pero hay mucha más información en nuestro país. Nacionales. Esta es la información nacional en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y en noticias de nuestro país, noticias nacionales, de manera extraoficial se ha hablado de 4 cuerpos calcinados, esto en el interior de una unidad, tras un enfrentamiento a balazos en el municipio de General Bravo, en Nuevo León. Veamos la información completa. Un presunto enfrentamiento a balazos en el municipio de General Bravo, Nuevo León, culminó con 4 cuerpos calcinados al interior de una camioneta. Los hechos se reportaron sobre el kilómetro 145 de la carretera a Reynosa, a la altura de Peña Blanca. De manera extraoficial, se habla de 4 cuerpos calcinados en el interior de una unidad. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado estableció que la investigación está en proceso. Trascendió de manera extraoficial que se habrían enfrentado a balazos presuntos integrantes de la delincuencia organizada de grupos rivales. Se está a la espera de más información del caso. Así esta información. Por otra parte, vamos a hablar de este tema, de este caso en específico. Se trata de Diego Santoy Riverol, llamado el asesino de Cumbres, como fue conocido mediante las redes sociales, mediante televisión, incluso mediante la radio. Es uno de los multihomicidas más recordados de los últimos años. En México, el 2 de marzo del 2006, asesinó a los hermanos de su exnovia Erika Peñacos. Bueno, vamos a ver qué tenemos del asesino de Cumbres. Diego Santoy Riverol, llamado el asesino de Cumbres, es uno de los multihomicidas más recordados de los últimos años en México. El 2 de marzo de 2006 asesinó a los hermanos de su exnovia, Erika Peñacos.
Diego Santoy Riverol se hizo el sobrenombre del asesino de Cumbres por la colonia en Monterrey donde vivía su novia Erika Peña, una sola residencial de clase media que quedó marcada por el asesinato de los pequeños Eric Azur, de 7 años, y María Fernanda, de 3. De acuerdo con las investigaciones y declaraciones del asesino de Cumbres, se sabe que luego de diversas discusiones que tenía con su novia Erika Peña, la relación llegó a su fin, por lo que en un arranque de ira, Diego Santoy Riverol entró de madrugada a la casa de la joven para cometer los delitos. Aunque el asesino de Cumbres intentó inculpar a su novia Erika Peña Cos para que él quedara como un cómplice, las autoridades lo encontraron culpable de los siguientes delitos: allanamiento de morada, secuestro, asesinato en grado de tentativa y 2 homicidios calificados. Diego Santoy Riverol, de entonces 21 años y estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, apuñaló a Erika Azur, de 7 años, y ahorcó a María Fernanda, de 3 años, la madrugada del 2 de marzo de 2006. Además, intentó asesinar a Erika Peña y en su huida secuestró a una empleada doméstica, a quien la metió en la cajuela de su auto y después la liberó. Diego Santoy Riverol fue detenido 5 días después en un autobús en Oaxaca junto con su hermano. Se dirigían hacia la frontera sur del país, donde pretendían cruzar hacia Guatemala para evadir a las autoridades. El caso del asesino de Cumbres consternó a México y ganó relevancia mediática de inmediato. Los menores asesinados y Erika Peña eran hijos de una famosa conductora de televisión en Nuevo León, Teresa Cos, a quien se le perdió la pista luego de este episodio. Una vez que lo presentaron ante las autoridades, comenzaron los careos y el juego legal ante las defensas de ambas partes. Luego de confesarse culpable en diversas declaraciones ante los jueces, Diego Santoy Riverol, aconsejado por su abogada Silvia Raquenel Villanueva, a quien asesinaron en 2009, reveló versiones alternas, entre las que se encontraban que Erika Peña lo obligó a asesinar a sus hermanos, que Diego Santoy Riverol sostuvo relaciones con Teresa Cos, que Erika Peña pudo haber estado drogada la madrugada del multihomicidio y que la joven le pidió que además le diera golpes en la cabeza con un martillo. Tras diversos meses de juicio, Diego Santoy Riverol fue enviado al penal de Topo Chico. Sin embargo, luego se ordenó el traslado del asesino de Cumbres al penal de Cadereyta, donde en 2017 hubo un motín que dejó por lo menos 7 heridos. Diego Santoy Riverol lleva 17 años en prisión. Actualmente ronda los 37 años de edad y permanecería tras las rejas por lo menos hasta que tenga 63 años. Actualmente dentro de la prisión trabaja como profesor de computación de otros internos, donde aplica parte de los conocimientos que adquirió en la Universidad Autónoma de Nuevo León cuando estudiaba Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El asesino de Cumbres fue sentenciado primero a 138 años, pero en marzo de 2021 se le volvió a dictar una sentencia, luego de que la defensa de Diego Santoy Riverol apelara. El abogado de la familia Peña Cos confirmó que la nueva sentencia para el asesino de Cumbres es de 71 años y 7 meses, además de que se le obligó a pagar montos económicos por reparación de daños a las víctimas involucradas. 217,139 pesos por el asesinato de los menores Peña Cos y León, 23,400 pesos a Teresa Cos y a su esposo para tratamiento psicológico, 10,400 pesos a Erika Peña Cos para tratamiento psicológico y 23,400 pesos a Catalina Bautista Juárez, la empleada doméstica, por tratamiento psicológico. En 2009, el asesino de Cumbres contrajo matrimonio en prisión con una mujer identificada como Leti, con quien tuvo un hijo que hoy en día tendría 12 años. Leti era la presidenta de un club de fans que manifestaba su apoyo a Diego Santoy y que consiguió hacerse del círculo más cercano del joven. Sin embargo, años más tarde, Leti y Diego Santoy se divorciaron. Hasta la fecha tampoco se sabe nada del paradero de la mujer y del hijo que procreó con el asesino de Cumbres en el penal de Cadereyta. Erika Peña Cos y su familia abandonaron la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para desvincularse de los acontecimientos que vivieron en 2006. Poco se sabe de su vida privada, pero en los últimos años circuló la información de que se comprometió en 2012 con un empresario canadiense y que en 2004 se casó en Guanajuato. No se sabe con exactitud dónde vive actualmente, sin embargo se dice que no estaría viviendo en México, ya que las últimas audiencias no se presentaron y que abandonaron el caso una vez que se dictó sentencia por primera vez. Además, se habría cambiado el nombre a Erika Otto. Por otra parte, la mamá de Erika Peña Cos desapareció del mundo del entretenimiento y de un día a otro dejó la televisora en la que trabajaba en Nuevo León. Así, esta información, reviviendo este caso y qué es lo que ha pasado con él,
con este asesino de las cumbres. Por otra parte, un fuerte despliegue policíaco se registró la noche del domingo en el municipio de Guadalupe, vecino a la capital de Zacatecas, luego de una agresión armada contra un grupo de 5 jóvenes quienes se encontraron reunidos en la avenida Villas del Vergel, esto del fraccionamiento Villas de Guadalupe. Un fuerte despliegue policíaco se registró la noche de este domingo en el municipio de Guadalupe, vecino a la capital de Zacatecas, luego de una agresión armada contra un grupo de 5 jóvenes quienes se encontraban reunidos en la avenida Villas del Vergel del fraccionamiento Villas de Guadalupe. Vecinos quienes presenciaron la agresión refieren que un grupo de personas fuertemente armadas llegó en un automóvil y sin mediar palabra comenzó a disparar contra sus víctimas. Los jóvenes agredidos intentaron ingresar a una de las viviendas para resguardarse, pero fueron perseguidos por los civiles armados, quienes nunca dejaron de dispararles, refirieron los testigos. Al momento de los disparos, varios vecinos se encontraban en la vía pública y huyeron en búsqueda de un refugio para evitar ser víctimas de las balas. Luego del tiroteo, los agresores abordaron la unidad donde viajaban y huyeron. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, constataron que 4 de las víctimas ya no contaban con signos vitales, por lo que procedió al acordonamiento de este lugar. Un joven sobrevivió al ataque y fue trasladado a un hospital para su atención. En un primer momento, se informó que varias personas lesionadas debido a los reportes de paramédicos sobre el número de atenciones. Luego se confirmó que al menos 4 de los testigos requirieron atenciones por crisis nerviosa. Las víctimas mortales fueron identificadas por sus familiares y se reveló que todos eran hombres de entre 20 y 25 años de edad. A pesar del despliegue policíaco por los alrededores, hasta el momento no se tiene información de alguna persona ubicada o detenida como responsable del cuádruple homicidio. Así esta información y nos vamos a Nuevo León, porque hace unas cuantas semanas atrás hablábamos de estos taxistas ventajosos en Cancún, que incluso hay varios videos sobre estos taxistas, pues, donde estaban discutiendo con usuarios que ocupan Uber, estas plataformas ya digitales de taxi. Pero ahora nos vamos hasta Nuevo León, porque tras negarse a pagar un viaje a sobrecosto en Apodaca, una madre acompañada de su hija logró captar a este taxista al momento de amenazarlas con sacar una pistola y matarlas. Un taxista amenazó con sacar una pistola y matar a una señora y su hija. El momento de la agresión fue captado en video y ha causado indignación entre los internautas. Los hechos ocurrieron en el municipio de Apodaca, en el estado de Nuevo León. De acuerdo con algunas versiones que circulan en redes sociales, el pleito se originó porque la señora se negó a pagar un viaje a sobrecosto. El videoclip que está circulando en redes sociales muestra cuando el taxista comienza a detener el auto. Fuera de cuadro, la hija de la señora sale del vehículo y solo se escucha cómo grita desesperadamente: ¡Mamá! Aún en el interior del automóvil, la madre le pide a la pequeña que se tranquilice. Inmediatamente, el conductor se pone violento y de mala manera le pide que se baje. Finalmente, se ve que la señora sale del taxi y le advierte al chofer que lo está grabando. El automóvil arranca y es lo último que se muestra en la grabación. A principios de año, una joven de nombre Nayeli Almaguer denunció el acoso sexual que sufrió por parte de un taxista que trató de abrazarla, esto en Nuevo León. Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, Nayeli mostró el miedo y desesperación que sintió mientras viajaba en el taxi. Con el rostro visiblemente lleno de lágrimas, la joven le pidió al conductor que la bajara, mientras que él insistía en que la iba a llevar a su destino, y para calmarla intentó tocarla sin su consentimiento. Lo voy grabando. Hija, tranquila. Bájese, por favor, porque saco la pinche pistola de la mano. Bájese. Mire, lo voy grabando. Pues así, este video que circula en redes sociales. Y por otra parte, se ha registrado una pelea entre trabajadores y presuntos farderos en una tienda comercial, esto en Cadereyta, que recientemente abrió sus puertas este supermercado.
Este domingo se registró una pelea entre empleados y presuntos farderos en una sucursal de Bodega Aurrerá recién inaugurada en el municipio de Cadereyta, Jiménez. A través de cámaras de seguridad de este establecimiento ubicado en la colonia Santa Anita, se registró la riña suscitada a plena entrada de la tienda. De acuerdo a la versión que ha circulado en redes sociales, la pelea habría estallado después de que los supuestos ladrones fueron descubiertos realizando actos ilícitos en el interior del negocio. Elementos de seguridad de la tienda fueron quienes detectaron el actuar de los ladrones y cuando los confronta, estos se molestaron y respondieron de manera agresiva, lo que derivó en este enfrentamiento a golpes y empujones. En el video se aprecia a al menos 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, enfrascadas en la riña ante un grupo de trabajadores quienes habrían truncado el robo de mercancía. Sin embargo, no pudieron hacer mucho para evitar la huida de los ladrones, quienes se marcharon del lugar a bordo de un auto Tsuru de color guinda. Minutos más tarde, al sitio llegaron autoridades en materia de seguridad municipal, quienes iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los ladrones. La sucursal en Bodega Aurrerá de la colonia Santa Anita en Cadereyta, Jiménez, ya vivió su primer episodio relacionado a la delincuencia y todavía no tiene un mes de haber sido inaugurada. La tienda fue abierta el pasado 15 de febrero y en el evento estuvo el alcalde de Cadereyta, Cosme Leal, quien recorrió los pasillos del establecimiento ubicado en carretera Monterrey-Reynosa, número 1000, primer sector, etapa en Monterrey. Así esta información de noticias nacionales, pero mucha más información en el estado de Morelos. Estatales. Esta es la información estatal en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y empezamos con esta información donde Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno del Estado de Morelos, aseguró que se ha dado una situación bastante compleja en el tema de que grupos delictivos ocupan las carreteras de Morelos para tirar cuerpos maniatados, por lo que fuerzas federales ya laboran para fortalecer los recorridos. Y hay algunos municipios que nos han dicho en la mesa de seguridad que en realidad vienen a dejar los cadáveres en los límites del estado de Morelos. Tenemos límites con Puebla, con el estado de México, con Guerrero, con la Ciudad de México, entonces es un poco complicado, pero sí advertimos que vienen a dejar cadáveres acá al estado. ¿En qué municipios principalmente, secretario? En algunos municipios como son por Huitzilac, otros por allá en la zona oriente, en la zona sur, los límites con Guerrero, entonces sí hemos tenido esos casos. ¿En qué trabajan para que esto no suceda? Es que se han fortalecido algunos operativos, principalmente las fuerzas operativas en relación a eso. Se da cuenta en la mesa de seguridad y ahí se toman determinaciones y son las áreas operativas que se encargan de esto. Sí, es correcto, en la medida de lo posible. Así esta información. Por otra parte, Julieta Goldsway Cornejo, titular de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, anunció que ya está lista la gama de festivales y actividades para este próximo periodo de asueto, garantizando la seguridad de los más de 150,000 visitantes que se estima ocasionan una importante derrama económica en la entidad. Mira, tendremos el corredor Bugambilia con todos los segmentos de turismo, como el turismo de wellness, de aventura, tendremos también los pueblos patrimonio, los 5 pueblos patrimonio, que además serán nombrados en este marco del festival. Tendremos las cocineras tradicionales, como siempre los hemos venido apoyando, artesanos, la parte de productores como aguacate, viveristas y bueno, todo lo que se trabaja en todos los festivales en el apoyo a todas las personas para que puedan tener una recuperación económica y a su vez esto nos traiga una afluencia turística. Mira, tendremos... Por otra parte, Arturo Cornejo Alatorre, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, señaló que en los consejos técnicos escolares se acordó que padres de familia llevarán a cabo el operativo Mochila. Ante esto, cabe resaltar que ningún padre de familia se opuso ante esta situación. Los escolares fue uno de los temas que se trataron. Efectivamente, que los señores padres de familia sean los que responsablemente vigilen qué es lo que los niños llevan a sus escuelas y para que no tengamos ningún incidente de esa naturaleza.
ellos están totalmente de acuerdo y hemos estado dándole seguimiento a lo que en cada uno de los colegios se presente. Les digo, afortunadamente, derivado del resultado de ese Consejo Técnico Escolar, no se presentó ningún incidente en ninguna de las escuelas del sector educativo de nuestro estado. Así esta información sobre este tema de Operativo Mochila. Y nos vamos con Penélope Picasso, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, ya que declaró que el próximo 28 de marzo se estará llevando a cabo el Día Estatal de las Víctimas, dignificando el memorial que se encuentra en las puertas de Palacio de Gobierno. Víctimas y pues el día de ayer llevamos a cabo una mesa de trabajo donde se acordó con la participación de la mayoría de las víctimas que acudieron a la comisión. Ya es un trabajo que hemos estado elaborando donde se está exigiendo por parte de los colectivos, de las víctimas individuales, de las víctimas indirectas en este caso, que hay una redignificación del memorial que ustedes conocen que está a la puerta del Palacio, que ya está en condiciones deplorables, porque bueno, las fotos ya se han despegado, se están cayendo, cada que hay una nueva víctima se suben y corren riesgo. Entonces al día de ayer se les hizo una propuesta que estuvieron de acuerdo todos. La propuesta es que se haga la redignificación con las mismas fotografías que están. Incluso se hizo una convocatoria a la ciudadanía por si alguien tiene alguna víctima que quiera que esté presente en ese memorial. Así esta información. Y ya para finalizar, nos vamos hasta este municipio donde efectivamente no hay edil en Jiutepec, ya que integrantes de la organización Informados Retirados del Estado de Morelos mencionaron que el alcalde con gobierno de rostro inhumano, se trata de nada más y nada menos que la finura de Rafael Reyes, les retiró sus vales de despensa y no respeta su jubilación con grado inmediato luego de dejar las filas de la policía. Señalaron además que no está respetando sus otras prestaciones, por lo que exigen un aumento del 20% de su pensión. Es nada más. En el municipio de Emiliano Zapata, Checo Pachangas, no les da los elementos necesarios a estos uniformados, ni siquiera les da para la gasolina. Y en Jiutepec, a los uniformados ya pensionados, ya jubilados, les quita sus vales de despensa. No, hombre, no cabe duda que tenemos muy buenos representantes en los municipios. Ok, buenos días. Bueno, antes que nada, buenos días. Somos la Asociación Uniformados Retirados del Estado de Morelos. Antes que nada, pues darles las gracias por el apoyo que tenemos de ustedes para dar a conocer las diferentes anomalías que tenemos en el municipio de Jiutepec. Esta asociación nos vimos obligados y nos vimos en la necesidad de llevarla a cabo, de conformarla, debido a que pues yendo personalmente a reclamar nuestros derechos, pues no nos hacían mucho caso. Entonces por eso es de que hicimos esta asociación y ya estamos bien constituido ante notario y ante el SAT, y entonces pues aquí estamos ya ya como asociación para, pues ahora sí que para aquí los puntos básicos que tenemos es de que el alcalde del municipio de Jiutepec no nos está dando a la mayoría de los jubilados y pensionados nuestros derechos, ¿sí? Así estas declaraciones que nos hicieron el día de hoy. Así estos hechos, y con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron, que pasen una excelente tarde, y nosotros tenemos una cita el día de mañana aquí en Factor 4 Noticias, la evolución de la información. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos.
Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-200. Factor 4 Noticias. La evolución de la información.